tuvo la deferencia, Amado, de pasar la clase del martes pasado a este martes, con lo cual seguimos correlativas las clases. Y vamos a poder charlar hoy del regreso del FMI a la Argentina. Y también vamos a poder, se disculpa Vanessa Siley por cuestiones de público conocimiento, estuvo toda la noche con la sesión, se disculpa Vanessa Siley, pero con ella hicimos, con mi compañera hicimos un acuerdo. Yo adelanto mi participación en este curso dando el tema de hoy, junto con Amado, y ella pasa a la clase que iba a dar yo, que era la clase 8. Así que seguimos correlativamente las clases. Y recién alguna compañera, alguna cursante me preguntaba si algo íbamos a hablar de lo que estaba aconteciendo. Nos tocó un día fantástico para dar clase. Nos tocó un día bárbaro. Bueno, sí, por supuesto, siempre lo que uno enseña está situado en una realidad, en un tiempo, en una geografía. Solo dejo como aviso parroquial que este curso va a seguir todos los martes, se alarga uno más hasta el 21 de mayo, va a cumplir sus 8 clases, siempre de 6 a 8, hasta la clase 7 va a ser aquí, hasta el 14 de mayo, y el 21 ya les vamos a avisar, va a ser en el cierre, va a ser en el Instituto Patria. Dicho esto, les cuento que este sábado, 4 de mayo, a las 13 horas, hora argentina, comienza el seminario Realidad Política y Electoral de América Latina, porque lo que nos pasa a nosotros está ocurriendo en toda América Latina. Y esto es un principio general, una hipótesis muy fuerte que tenemos que tener y que nos va... Vamos a hacer un poquito de silencio si son tan amables. Esperamos el silencio. Gracias. Les decía que esta hipótesis, que es una hipótesis muy fuerte de todo el Instituto Patria, se va a materializar en el curso que comenzamos el sábado de 13 a 15. Quienes puedan venir en forma presencial estaremos en el Instituto Patria o pueden inscribirse y entrar por Zoom. Los que todavía no hicieron tiempo de inscribirse, los esperamos igual en el Instituto Patria o nos piden por correo el link al Zoom. Lo que cumple además, no solo con la hipótesis de que lo que nos pasa a nosotros pasa en toda América Latina, sino que también cumple con el mandato de nuestra formación. Así que, estos avisos, dados estos avisos parroquiales, hoy Franco Maestri, del equipo de Juventudes del Patria, va a presentar a los dos expositores, al expositor y a la expositora, que en este momento se quita el sombrero de coordinadora del curso, se despresenta y se pone el sombrero de docente del seminario. Genial, gracias. Es muy gracioso esta mutua presentación se recibe la presentación y la devuelvo, pero esa cordialidad en la presentación. Bueno, el orden, imagino, Claudia, ¿vas a empezar vos, quizás? Sí. Perfecto, bueno. Despacito y cerca del micrófono. Si se escucha ahí mejor, perfecto. Bueno, arrancamos entonces el curso de hoy, que entiendo que el tema es FMI. Actor esencial en todo lo que pasa, porque todo tiene que ver con todo, así que es esencial entender su naturaleza para entender lo que está pasando hoy. Y vamos a comenzar con Claudia Bernaza, ingeniera, maestra, magíster, doctora en ciencias sociales, miembro de la comisión directiva del Instituto Patria, todos la conocen, diputada en 2 periodos por el Frente para la Victoria y el Frente de Todos, así que adelante. Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Escuchan bien? Porque hay algún rebote del sonido, pero estamos bien, ¿no? Bueno. Soy ingeniera agrónoma, lo aclaro porque somos de los ingenieros que los demás no nos toman muy en serio, así que siempre lo aclaro. Pero sobre todo me he dedicado a los temas sociales y por lo tanto, y con la enorme tranquilidad que las cuestiones económicas las va a tratar Amado, voy a charlar con ustedes sobre el regreso del FMI en los términos sociológicos, en términos sociológicos, en términos
de conductas y comportamientos sociales frente al hecho. Y en ese sentido, hago solo una alusión internacional del periodo de la década ganada. La hago porque siempre la hace Thelma Luzani. Thelma es una gran compañera nuestra, experta en relaciones internacionales, y desde que ella nos enseñó a tener en cuenta qué pasaba. A ver. Hola, hola, sí, mucho mejor. Hola, sí, ahí estamos mejor. Les decía, Thelma Luzani siempre nos indica que la década ganada tuvo que ver no solo con el coraje de nuestros pueblos, no solo con los liderazgos de la región, sino también con el hecho de que el imperio estaba muy ocupado en Medio Oriente, a partir de lo que fue el atentado de las Torres Gemelas, y la hipótesis de conflicto se traslada, el foco de atención del imperio se traslada a otro continente. Esto nos dio una ventana de oportunidad que nuestros pueblos y nuestros líderes supieron aprovechar. Lo comento porque el regreso del FMI tiene que ver con el regreso de la mirada del imperio hacia lo que ellos consideran su patio de atrás. Un patio de atrás que en realidad es un vergel. Y esto no es un dato menor, porque aquello que empiezan a ser los recursos estratégicos y los recursos más buscados por la humanidad, resulta ser que tienen como territorio, como lugar donde se pueden conseguir y se pueden conseguir a muy bajo precio, América Latina. América Latina es un continente históricamente expoliado que siempre ha tenido el problema de la extracción de sus recursos, pero que en este momento, tanto por el tema de minerales, minerales raros, como por el tema de los alimentos y el agua, pasa a ser un lugar de mucho deseo de las grandes potencias respecto de los recursos que puede darle este continente. Ustedes ya habrán escuchado las palabras de la comandante Richardson, encargada del hemisferio sur. Esta generala lo dijo con toda claridad, pero no solo ella, sino que en general el imperio tiene clara eh, información, digamos, y conciencia de la importancia de los recursos de nuestro continente. Esto ha hecho que el regreso haya sido un regreso, miren ustedes lo que vamos a decir, un regreso relativo en el periodo Macri, débil, un intento de regreso, qué increíble, ¿no? Que lo tengamos que decir así, porque estamos asistiendo a un regreso brutal, y sobre todo un regreso que tuvo personajes que no fueron capaces de encantar, de motivar, de seducir a la sociedad, a la que además trataron con mucho desprecio, una sociedad que tenía una memoria muy fresca respecto de lo que había sucedido en la década ganada, y que muy rápidamente y a partir de alguna estrategia y alguna táctica de nuestra líder, pudo revertirse la situación, y el regreso fue un regreso, si se quiere, fallido. Pero quedaron algunas esquirlas, y permítanme contarles las esquirlas sociológicas. En primer lugar, la sigla FMI le sucede lo mismo que a la sigla DNU. En los barrios no significan nada. Son construcciones abstractas que necesitan de un lector, de un interlocutor avesado en esas siglas, informado, que haya tenido intercambios respecto de esa sigla, para que se haga una suerte de operación hacia las consecuencias concretas que puede tener ese objeto que denominamos FMI. Del mismo modo, una cosa es decir, hay que anular el DNU, que por una operación que pueden hacer personas informadas, con cierta escolarización, saben que significa decreto de necesidad y urgencia, y saben que significa una legislación que se arroga al Poder Ejecutivo a la espera del Legislativo. Los más avesados saben que este DNU tocó temas
que están expresamente vedados por la Constitución para ser normados por un DNU. Alguno llega a hacer la operación de todo lo que significa en materia de alquileres y demás, pero se dan cuenta la cadena de operaciones que tenemos que hacer desde el concepto DNU hasta sus consecuencias materiales. Lo mismo pasa con el concepto FMI y otros conceptos que no casualmente vienen unidos a una maraña de explicaciones, también plagados de palabras abstractas. Voy a comentar algo sobre el tema del FMI y termino de comentar cómo pudimos de alguna manera salir del laberinto de la sigla en este periodo. En el caso del FMI, ustedes recordarán que hubo una suerte de anuncio del presidente Macri, casi como de resignación, ¿no? No sé si recuerdan la manera en que lo anunció, creo que fue por cadena nacional o casi, y había una suerte de resignación, como que no había otro camino posible. Al mismo tiempo, las consecuencias del modelo se estaban sintiendo o se siguieron sintiendo del mismo modo, con lo cual los problemas materiales del regreso del FMI solo fueron posibles de ser vistas y de ser denunciadas por la militancia y por el periodismo cuando se observó con claridad que había un préstamo increíble en su monto y al mismo tiempo increíble en su velocidad y en su factura política. Pero estos fueron temas que tuvimos que salir después a explicar. Esto hizo que en realidad la caída de Macri tuviera más que ver con otras situaciones, con otros hechos de la presidencia Macri, pero fundamentalmente porque la memoria, vuelvo a insistir, la memoria de lo actuado durante la década ganada, de lo que había sucedido en el periodo de Cristina y en el periodo de Néstor, estaba muy fresco. Y finalmente había un comentario de Macri en su campaña, que luego como que lo acompañó durante todo este periodo, que él decía, no sé si ustedes lo recordarán, que él solo venía a cambiar aquello que estaba mal, reconociendo todo lo que estaba bien. Por lo tanto, lo haya hecho o no, esto era lo que se acompañaba. O sea, había cosas que ya eran derecho conquistado, ya había cuestiones de la vida cotidiana de la sociedad argentina que ya eran un hecho, la asignación universal por hijo, el monotributo social, los subsidios a las empresas, los programas de empleo para las personas que tuvieran que necesitar una ayuda del Estado para entrar en el circuito laboral, en fin, había cosas que ya de alguna manera estaban empezando a formar parte de la vida argentina, como puede ser también el programa Progresar o la asignación por embarazo. Nombro algunas por nombrar, ni que hablar de la nacionalización de las empresas que ya se daban como un dato naturalizado. ¿Por qué hago estos comentarios? Porque no es el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo también tiene un concepto abstracto y también tiene un concepto que necesita muchas operaciones para llegar a que la gente visualice su realidad material. Entonces, permítanme comentar 2 o 3 pistas, por lo menos a mi juicio, de lo que está pasando y de lo que nos toca a nosotros. En primer lugar, está en riesgo todo aquello que habíamos dado como certezas institucionales, políticas, de programas públicos. Ayer cayó, tantas cosas cayeron, pero digo una porque clama al cielo. Ayer cayó por 140 votos contra 100 el monotributo social. La posibilidad de que la gente aporte una mínima cuota para tener una jubilación mínima y para poder facturar el peluquero, el jardinero, las pequeñas cooperativas panaderas de trabajo. ¿A quién le molestaba? ¿En qué estaba molestando el monotributo social? Si en definitiva estábamos formalizando aquello que era trabajo en negro, como se le suele llamar, o trabajo precario, de personas que lo que más anhelan es poder pagarle a la FIP, no al FMI. Lo que más anhelan es pagarle
y por ese camino al FMI. Bien, muy rápido, Amado, gracias. Eh, lo que más anhelan es poder facturar y poder contribuir y pagar sus impuestos a la FIP. ¿En qué molestaba? Entonces me parece que el conflicto claramente llegó a la calle, porque las instituciones se están volviendo muy débiles frente a esta andanada, sobre todo a partir de bloques que, bueno, ya hemos visto el comportamiento, ¿no? Un comportamiento donde se escandalizan a viva voz por lo que está pasando, pero dicen hay que dar gobernabilidad, en una suerte de nueva versión de la Realpolitik, una versión que yo, la verdad, en mis 2 periodos de diputada nunca vi. O sea, defender algo en el recinto para luego votar otra cosa. Pero bueno, dicho esto, es evidente que las instituciones están en peligro y cuando las instituciones están en peligro, el ágora vuelve a la calle y es con conflicto. Y aquí un último comentario, porque la verdad que quiero que hoy disfruten a Amado Vudú, un último comentario. Mi sensación, mi hipótesis, y acá quizás opera más mi rol docente que la sociología, mi hipótesis es que el pueblo sale a la calle cuando nosotros, quienes somos referencias, dirigencias, espacios políticos, somos capaces de hacer confluir en un hecho, en un tema, toda su angustia y que sea claro. Cuando nosotros decimos hay que lograr que las universidades queden abiertas, peligra, peligran las universidades nacionales, hay un peligro de cierre de las universidades nacionales, el pueblo salió a la calle. Cuando decimos DNU, no, hay que derogarlo, no, hay que anularlo para que así si lo anulamos tiene efectos retroactivos, no, no, empezamos a perdernos en un laberinto. Si decimos hay peligro de cierre de la educación pública y de las universidades públicas, ahí el pueblo sale. Mi hipótesis es que es por los temas concretos, por los temas sencillos, por los temas claves que nuestro pueblo va a comprender el peligro, que ya lo comprende, pero va a saber de alguna manera amalgamar esfuerzos, amalgamar energías para salir a pelear por lo suyo. En ese sentido, tomo como final unas palabras del Pitu Salvatierra, que le escuché en algún programa de televisión, que dijo, a mí me encantó salir por las universidades públicas y salí con todo gusto a pelear por ellas, por las posibilidades de mi hija menor. Me encantaría que también salieran por el hambre de mis vecinos y vecinas, de la misma manera. Y en ese sentido, en una multisectorial que ayer tuve el honor de participar, tanto Adolfo Pérez Esquivel como Eduardo Barcesat, como varios de los movimientos sociales y centrales de trabajadores, sobre todo Adolfo Pérez Esquivel, recordó la marcha de los chicos del pueblo de la década del 90 y su consigna, el hambre es un crimen. Y todos expresaban que quizás intuitivamente sea por ahí que volvamos a la calle y peleemos por lo nuestro. Muchas gracias. Tiene que haber presentación. Claro, presentación. No vamos a evitar la formalidad de la presentación, claramente igual. Invitado que no necesita presentación, me parece, el compañero Amado Boudou, que ha fungido como titular de ANSES, ministro de Economía, bueno, economista y ex vicepresidente de la República Argentina. Así que con muchísimo gusto y honor para mí personalmente, los dejo acá que la escuchen. Muchas gracias. Hace la línea antes de arrancar. Bueno, qué día, ¿no? Nos ha tocado. Pero Claudia dijo algo que dijo muchas cosas, pero algo al pasar que me parece central para este día, el que nos imaginábamos cuando estábamos preparando el temario, y para este día el que nos encontramos
con la realidad efectiva de lo que sucede. Un día en el cual hay en la calle más efectivos policiales que manifestantes. Un día yo no recuerdo ninguna ley de la década ganada en la cual haya tenido que rodear el Congreso de fuerzas de seguridad, porque cuando se rodea el Congreso de fuerzas de seguridad es porque lo que está sucediendo adentro es en contra de las grandes mayorías. Y Claudia dijo, el conocimiento no situado lo dijo en otras palabras, pero no es conocimiento, ¿no? El conocimiento en ciencias sociales que no está historizado, que no tiene sujetos, que no tiene un pueblo, que no tiene una geografía, no es conocimiento. Y no me quiero quedar en decir no es conocimiento, porque tiene que ver con ese tercer ciclo de endeudamiento que Cristina señalaba en su trabajo, que un poco este ciclo tiene que ver con ese trabajo. No quiero olvidar la figura de Cristina. Bueno, pero ¿cómo olvidarla? Bueno, aplaudan entonces. Aplaudamos. Tiene que ver con lo que está sucediendo hoy, porque el conocimiento que se pretende presentar en ciencias sociales como universal, como científico en términos de la física o de la química, en realidad es un programa político disfrazado de ciencia. Y eso pasa muy fuerte con la teoría económica. Lamentablemente con la teoría económica que se enseña aún en las universidades nuevas, porque es muy difícil ir contra la corriente, porque hay un sentido de la clase dominante que se ha convertido en sentido común, y de alguna forma estamos atravesados por eso, aún quienes hacemos un esfuerzo todos los días en entrenarnos para que no suceda. Y parte de lo que sucedió adentro hoy de la Cámara de Diputados, esta dualidad entre el discurso y la acción o el voto de algunas referencias políticas, tiene que ver con ese sentido impuesto, ese sentido común impuesto predominante, en el cual hay una racionalidad, una supuesta racionalidad que organiza todo. Y tanto lo que sucede hoy como lo que pretendo que compartamos respecto al tercer ciclo de endeudamiento, como lo que decía Claudia, como lo que nos compartió de su pensamiento Claudia, está atravesado por esa racionalidad única, ¿no? Que en realidad no es ninguna racionalidad, es intereses disfrazados de racionalidad. Porque en realidad en las sociedades hay conflictos, hay intereses, hay antagonismos que tienen que ver con la vida material, con los sistemas de valores. Y cuando se pretende decir que hay una racionalidad, en realidad se está ahogando la posibilidad de disentir. Creo que tendremos que pensar alrededor de que hay tantas racionalidades como razones y por ende hay tantas razones como intereses. Cuando hay un empresario que discute por la tarifa de la luz, no deja de ser razonable lo que presenta. Lo que pasa es que se contrapone con otras razones, que es la razón popular. Por eso a veces es medio maniqueo decir, bueno, los empresarios son malos, estos son buenos, aquellos son malos. No, lo que tenemos que tener en claro es que hay intereses y que también hay un interés popular, hay un interés nacional. Lo que pasa es que es mucho más difícil encontrar figuras de la política dispuestas a representar ese interés difuso y abstracto que es el interés popular y el interés nacional, que es lo que nos estaba señalando en parte de su discurso Claudia, ¿no? Esta idea de, bueno,
es muy fácil agarrarse de algo que es concreto y es muy difícil pretender organizar la lucha popular alrededor de lo abstracto. Lo mismo cabe para la clase dominante. Y por eso encuentran rápidamente quien los defienda y quien los hable por ellos, aún con un discurso contrario a lo que terminan votando. Y eso vimos hoy. Por eso, en un día que parece que no hay mucho que celebrar, un día en el cual seguramente haya personas que tengan desánimo o que piensen que va a ser muy difícil o incluso irreversible, bueno, tenemos que mirar que hubo una fuerza política bastante heterogénea que se plantó a decir que no. Y me parece que eso también hay que ponerlo en el análisis, porque si no, termina siendo todo malo y no hay sobre qué construir, ¿no? Entonces, también celebremos aún en la derrota que hay una representación que es coherente, consistente y que ha logrado mantenerse junta en una circunstancia donde el bombardeo es tremendo. Es muy difícil imaginar una etapa de la historia argentina, salvo el primer peronismo, donde se le quite la calidad de personas a las que forman parte de una fuerza política, ¿no? Que tanto se le quita la calidad de personas que le pueden gatillar 2 veces un revólver en la cabeza y lo olvidamos, incluso dentro de nuestra fuerza. Es un tema del cual no se habla. Debiera espantarnos, porque la justicia se dedica a ocultar cuidadosamente todo lo que sucedió en lugar de la búsqueda de la verdad. Pero, digámoslo, de nuestro lado tampoco se habla mucho de esto, ¿no? Por eso para mí, para ya entrar en la cuestión del la tercera etapa de endeudamiento, cuando se discute el rol de Cristina en los días que corren respecto de la fuerza, en realidad se está discutiendo lo que se hizo en los 12 años y medio. Bueno, muchas gracias. En el fondo, todo lo que nos pasa, en el sentido que señalás, y los 2 disparos, yo trato de sacarle el carácter individual porque yo no me siento víctima, me siento parte de una fuerza política a la cual están atacando con esas situaciones. Y creo que por eso es importante recordar estos hechos, porque lo que se pretende invalidar es lo que se hizo. Se pretende invalidar el desendeudamiento, se pretende invalidar la disputa por el ingreso de nuestras familias, se pretende invalidar la recuperación del sistema jubilatorio, se pretende invalidar inclusive la industrialización de la Argentina. Y si perdemos de vista estas cosas, como señalaba Claudia, deshistorizamos, descontextualizamos de lo que venimos a hablar. Y hoy dentro de las desgracias tenemos una suerte. Vamos a hablar de un periodo en el cual es interesante ir para atrás y para adelante, porque si no pierde sentido, pero hoy podemos ir un poco más para adelante, podemos llegar hasta el día de hoy en ese mismo análisis, ¿no? Entonces, el tercer movimiento histórico, la tercera etapa de endeudamiento tiene cuestiones muy clásicas y muy repetidas en la historia económica argentina. También tiene algunas novedades. La primera novedad es que todo lo que se hizo en esa etapa se representaba en el discurso público de Macri y su gobierno sin esconderlo, ¿no? Macri era capaz de decir, voy a endeudar a la Argentina para que le paguen con esa plata a los que vinieron a la timba financiera. No buscó un atajo. El atajo siempre era, y al principio del gobierno de Macri lo fue, necesitamos endeudarnos para que haya más escuelas, jardines de infantes y obras de infraestructura. Bueno,
se ve que el haber triunfado en la de mitad de término hizo que se cayera la careta o que se hicieran cargo de lo que pensaban decir y empezaron a poner en blanco sobre negro esa situación. No es cierto que es la primera vez que lo hizo un gobierno popular, porque pasó en el gobierno de Menem, o un gobierno elegido por el voto popular. Ya había pasado. Nosotros tendemos a referenciar más estas cuestiones con el gobierno de la dictadura, cosa que es muy lógica y muy cierta, pero había habido un primer chispazo de estas políticas en el gobierno de Menem. Podríamos decir que hubo un primer chispazo cuando Alfonsín lo echa a Grispun y lo pone a Surril, de este proceso de financiarización y de poner el sistema financiero por encima de la economía real en Argentina. Pero llegó un momento en el cual hoy es todo. Por eso están dando vuelta muchas caracterizaciones de esta época, de Milei. Escuchamos a Cristina hablar del anarcocapitalismo, ahora del anarcocolonialismo. Raúl Zaffaroni viene diciendo hace mucho que nosotros vivimos en un tardo colonialismo. Rocco Carbone nos dice que esto es el fascismo. Yo tengo otra. Tardo, porque dice ni siquiera es el neocolonialismo, es algo distinto con la incorporación del sistema financiero. Colonialismo tardío. Es una nueva, dice, el colonialismo sigue, ahora tiene un nuevo disfraz. Yo estoy de acuerdo con todas esas definiciones, pero tengo una propia. Nosotros vivimos en un sistema, en Argentina y global, que en realidad es la dictadura del capital. Es la dictadura del capital patriarcal y depredador. Porque yo creo que tiene poco de anárquico. Tiene la utilización del Estado para organizarse a favor del capital. Por eso lo de anarco me parece una herramienta publicitaria de Milei para disfrazar lo que hace, ¿no? Pero si uno mira lo que está pasando en el mundo, en particular desde mediados de los 80, con un pequeño impasse en la crisis de 2008-2009, pero vuelve con toda fuerza cuando los bancos salen del problema, porque esa crisis para mí continúa hasta hoy. Lo que tenemos es un sistema en el cual los dueños del capital han logrado que los representantes elegidos democráticamente velen más por sus intereses que por otro tipo de intereses. Y esto, si queremos pensar que es idealista o una tontería, hoy tenemos en Argentina la prueba de que hay un montón de leyes que se han votado que son para proteger al capital y en el cuerpo y en la vida de las mayorías. No es que son cosas separadas, que protegen al capital y el pueblo puede seguir viviendo. No, protegen el capital a costa del hambre, de la educación, de la salud, de las grandes mayorías. Y los organismos multilaterales están organizados alrededor de la misma lógica. Y el Banco de Basilea, que es quien organiza los bancos centrales de los países, está regido por la misma lógica. Entonces, lo que yo creo en esta idea de dictadura del capital es que vivimos en una época en la cual los dueños del capital han permeado todo el sistema de representación institucional y se han quedado con esa representación, y entonces los marcos normativos, las leyes, los usos y costumbres, las entre comillas buenas prácticas, inclusive los organismos multilaterales, tienen la lógica de que el sujeto a defender es el capital y no las personas. Si uno mira en el discurso público, a partir de la Revolución Francesa, esto es un cambio tremendo, porque se suponía que la Revolución Francesa venía con igualdad, fraternidad, y etcétera, a poner en el centro de la organización del Estado, sacar al rey
sacar la aristocracia y poner al ciudadano. Entonces las constituciones, las leyes, las normas debían ocuparse de que el sujeto a proteger era la vida de los seres humanos, de les seres humanos. No dejemos ni siquiera que nos roben eso, ¿no? De poder hablar de una forma en la cual hay igualdad entre todas y todos. Y hoy tenemos un sistema legal global y en Argentina que pone como sujeto a proteger el capital por encima de la vida de las personas. Y esto tiene algunas expresiones como la de hoy, de la ley de la cuestión que tiene que ver con darle muchas prebendas a las grandes inversiones, pero también tiene que ver cuando hay personas que tienen lugares institucionales importantes que dicen que la justicia social es algo deleznable, o que dicen que donde hay un derecho no hay una obligación, ¿no? Hemos ido naturalizando que en el centro del debate público está la defensa del capital. Y, por supuesto, en el medio de eso, o en el corazón de eso, está la teoría del derrame. Si a los dueños del capital les va bien, bueno, dejemos que les vaya lo suficientemente bien para que eso caiga encima de todas y todos. Bueno, eso es mentira. El sistema de acumulación capitalista es un sistema cuya racionalidad no tiene límites. Donde tiene límites deja de funcionar la racionalidad capitalista. Por eso el rol del Estado es encontrar cómo componer ciertos límites a ese funcionamiento que es desbocado, se lleva inclusive el planeta puesto. Y esto requiere un cambio de mirada profundo, ¿no? Porque suponemos que vivimos en un sistema en el cual en el medio están las necesidades y los deseos de los seres humanos, alrededor de ello el medio ambiente, alrededor de ello las empresas que producen bienes y servicios, y alrededor de eso el sistema financiero, y esa lógica no es como funciona. Pero, repito, es un programa de gobierno, no es una ciencia explicativa. Ni la competencia perfecta, ni la desregulación, ni todo el paquete de oferta y demanda que se enseña, entre comillas, inocentemente en importantes centros de estudio, es un programa de gobierno, es un programa de acción. No está explicando cómo funciona el mundo, sino cómo debiera funcionar para el capital. Por eso es que vos haces 2 cursos intensos de microeconomía y después, en el tercer curso, dice, bueno, pero ahora vienen las fallas de mercado. No son fallas de mercado, son fallas del modelo. Pero en la operación de dar vuelta y pretender que el modelo sea la realidad y que la realidad sea no sé qué, hay también una operación lingüística, sociológica, de hacernos creer que eso es la realidad cuando en realidad es un deber ser desde el punto de vista del capital. ¿Y qué tiene que ver esto con el tercer ciclo de endeudamiento? Que la gran operación es decir, miren, todo es sustituto en economía y todo tiene que tener precio. Y como todo es sustituto y tiene que tener precio, todo se reduce a una operación en el mercado financiero. O cualquier operación económica puede ser traducida a una emisión de títulos, de bonos en el mercado financiero. Y esto, que parece algo casi pueril, tiene consecuencias políticas y en la vida de todas nosotras y nosotros enormes. Porque la verdad es que los bienes y servicios no son sustitutos. Que las decisiones de consumo no se toman en base al efecto de sustitución porque los precios cambian, sino que mayoritariamente se toman en base a haber tenido mayores ingresos y acceder a nuevos
conjuntos de bienes que con los ingresos anteriores no tenía posibilidad. Ahora, el economista estándar vive pensando en efecto sustitución. Y eso es el discurso que consciente o inconscientemente desarrolla cada vez que aparece en la televisión o que piensa una política pública. Entonces ya en el fondo mismo del fundamento teórico supuesto, plagado de supuestos inverosímiles además, del diseño de políticas públicas llevado adelante en términos de la racionalidad económica, está mal. Y los resultados son malos porque están mal los supuestos y construyen una teoría que no funciona, aún pensando que fuera de buena fe. Tampoco funciona. Las leyes que vimos que se han votado hoy no son una novedad. Ya tenemos la década de los 90 acá, a la vuelta de la esquina, donde eran las mismas leyes, los mismos argumentos. ¿Eh? Bueno, porque no hay casta. Entonces, me parece que nos tenemos, Cristina decía, hay que estudiar. Ahí tenemos el espacio para buscar razonar por fuera del conocimiento hegemónico dominante. Porque guarda que también hay muchos que estudian esto, ¿no? Tusenegger se peló las pestañas estudiando, seguramente. Pero es un brazo ejecutor peor que Caputo. Porque Milei viene con dos brazos ejecutores. Uno es Caputo, que es la brutalidad de la ignorancia del déficit cero. La última vez que escuchamos déficit cero fue de la Rúa, ¿no? Todo vuelve. Y estaba Sturzenegger en ese gobierno. Era viceministro de Economía, creo. Y el otro brazo ejecutor es Sturzenegger, que viene con transformaciones mucho más dañinas. No quiero usar la palabra profunda porque tiene otras connotaciones. Mucho más dañinas porque vienen a desarmar el entramado que hizo de la Argentina uno de los países más igualitarios de la Tierra. Este país no es una mierda, ¿eh? Este país está a punto de convertirse en algo espantoso transitoriamente. Transitoriamente, porque el otro mensaje es comprender que nada que hagan no puede ser revertido. Es cierto que es más fácil revertir lo de Caputo que lo de Sturzenegger, pero yo quiero compartir, hasta la dolarización podría ser revertida. A mí me da mucha rabia cuando escucho compañeros que dicen, no, ahora dolariza y de eso no salimos más. Bueno, póngannos a nosotros a ver cómo salimos. Ahí está. Porque la obligación del campo nacional y popular es pensar por fuera del límite de lo posible. Y lamentablemente el gobierno que formamos parte anterior se circunscribió a pensar qué era posible y qué no. Y eso es una construcción política, sociológica. No está en ningún manual, no lo bajó ningún dios, no se cayó de ningún árbol. Los límites de lo posible son una construcción. O alguien cuando asumió Néstor Kirchner pensó que se iban a poder dar los cambios institucionales que llevó adelante Cristina en sus dos gobiernos. Ni siquiera aquí iba a poder ser reparado todo lo que reparó Néstor Kirchner en los primeros 4 años. Y esto se vuelve a enlazar con lo del tercer ciclo de endeudamiento, porque el tercer ciclo de endeudamiento tuvo un marco de posibilidad, y así lo decían los propios funcionarios de Macri, porque la Argentina estaba desendeudada. Entonces, no nos dejemos enredar en mentiras. La Argentina del 2015 estaba desendeudada. Las provincias
de la Argentina en el 2015 estaban desendeudadas. Las familias en la Argentina estaban desendeudadas. ¿Y por qué es importante estar desendeudado? Porque para algunos de nosotras y nosotros, la deuda no es una cuestión económica financiera. La deuda es una cuestión política y la deuda es una cuestión sociológica. Inclusive la deuda es una cuestión psicológica. Es un paquete. Uno podría decir que el verdadero cepo de una sociedad que no lo permite pensar por afuera del día a día es la deuda. Fíjense, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en términos de capital trabajo, estamos acostumbrados a pensar en términos de Estado ciudadano, Estado del bienestar ciudadano con derechos, estamos acostumbrados a pensar en términos de empresa cliente inclusive. Ahora, cuando la sociedad está endeudada, aparece un nuevo sujeto que es el hombre endeudado, la mujer endeudada. Y le ciudadano endeudado, endeudade, y los más jóvenes lo hacen mejor, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo igual, vale la pena. Atraviesa todas esas categorías. Sos sujeto del conflicto capital-trabajo, pero endeudado. Sos sujeto de derechos, pero endeudado. Y sos cliente, pero endeudado. ¿Qué prevalece en la psicología de ese ser? Ser endeudado. ¿Qué prevalece en sus sueños, en sus objetivos? Bueno, la lógica del acreedor. Ese lugar donde hay que ir a rendir cuentas más que a un altar para aquellas y aquellos que creemos. Entonces hay que entender este fenómeno de la deuda no como un eslogan. Nosotros no hacemos eje una y otra vez con el tema de la deuda porque sea un eslogan, sino porque tiene consecuencias muy profundas en la vida. Y yo estoy convencido que tenemos que hablar mucho menos de economía y mucho más de la vida. Pero cuando la deuda agobia a las personas y a las sociedades, e inclusive a los gobiernos, es muy difícil salirse de ese marco de razonamiento. Ahora, la deuda es el lienzo donde más fácil es pintar la dictadura del capital, porque prevalece siempre la lógica del acreedor. Lo que es racional es lo que impone el acreedor, aunque sea irracional para el sujeto endeudado, aunque sea racional, irracional para el conjunto, prevalece la lógica del acreedor. Esa expresión, los muertos no pagan sus deudas, es de una profundidad descomunal porque apunta a romper la lógica del deudor. Yo sé que tiene connotaciones hermosas y abrazables en términos de ser la lucha por la vida en contra de la muerte, pero escondido en esa expresión está la insumisión de no aceptar la lógica del acreedor, además sabiendo que los resultados son siniestros para el conjunto. Y es mentira que son malos para el acreedor, porque en la dictadura del capital ya no existe el acreedor. Existe un laberinto de instituciones, de normas, donde permanentemente hay transacciones que facilitan al acreedor no perder. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero en algún momento esa cuenta se paga. Sí, eso es el 2008, el 2009. ¿Quién la pagó? No, ese, digamos, sería la parte positiva.
Pero en los grandes países donde surgió estas crisis y explotó la sociedad y hubo desempleo de los niveles del año 30, la pagaron las víctimas. No es que el capital se quedó sin cobrar, la pagaron las víctimas. Miren lo que sucedió en Argentina, ¿no? En el 2001, con la anterior ley de déficit cero, el fondo le sacó el banquito y Argentina desapareció como país hasta la llegada de Néstor Kirchner. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, porque había una construcción teórica en las universidades de Estados Unidos que era el riesgo moral, el moral hazard. No le prestes a alguien que tiene problemas y no va a cumplir, porque entonces nadie va a cumplir. Y está dicho, se dijo y se hizo. En el 2009-2010 pasó algo parecido, pero no a un país, a los bancos. Yo pensaba, bueno, ahora viene el riesgo moral, no va a quedar un banco. No, porque no es ciencia, es un programa político. Entonces cerraron ese cajón, abrieron el de al lado, algunos autores los mismos, y sacaron otra teoría que era muy grande para caer. Too big to fail. Si se caen los bancos, va a ser un problema para la sociedad porque no sé qué. Y con esa doctrina, ahora que está de moda la cuestión de adoctrinar o no, curioso, ¿no? Permítame un paréntesis. Con este tema del no adoctrinamiento, yo no voy a poder leer más el diario La Nación porque todos los días dice que es una tribuna de doctrina, ¿no? O los chicos no van a ir más, poder ir más a colegios religiosos. ¿Cuál es el límite de la doctrina? Y quería hacer este paréntesis porque metámonos a discutirlo. No dejemos pasar estas cosas. Un tipo que está adoctrinando no te puede decir que va a prohibir el adoctrinamiento. Hay que ponerlo en evidencia, ese ejercicio, porque si no se termina naturalizando y entonces adoctrina el campo popular, pero no adoctrinan otros. ¿Está bien? Ah, aunque digan que adoctrinan. Bueno, está bien. No, volviendo al anterior, ¿ven que no es una ciencia? Ahora, con ese programa empezó la desregulación del sistema financiero global, empezó esa situación en la cual los dueños del capital están cada vez más separados de la gestión de las corporaciones, empezó un sistema en el cual eh, la deuda ya no va solo sobre activos, sino va sobre un seguro que dice si esa deuda se va a pagar o no. Se dan cuenta que es todo un disparate, ¿no? Que es un juego de ricos en el lomo de las y los que tienen necesidades. Y claro, aparece el hombre serio y te explica por qué eso está bien. Que el hombre serio es otra construcción. De serio tiene poco, si se equivoca cada vez que predice algo. Si puede decir cualquier barrabasada respecto de la vida sin que le importe. ¿Quién es más serio? ¿Es más serio una persona que dice que el sistema jubilatorio tiene que aumentar la edad y al mismo tiempo te dice que hay problemas de desocupación y que todo eso se va a resolver con educación o alguien y te privatiza la jubilación y la educación y le saca derechos a los trabajadores, o alguien que dice, che, miren, lo importante es que se jubile todo el mundo. ¿Por qué a la jubilación le vamos a pedir que sea la única política pública que se autofinancia con los aportes y contribuciones? Que pongan impuestos los que más tienen. ¿Por qué no?
¿quién es más serio? Alguien que va a un programa de televisión y dice, bueno, total se van a morir, ¿por qué le vas a dar préstamos? Es como esta idea de la racionalidad, ¿no? Es la racionalidad del capital. Y la racionalidad del capital es indispensable que penetre en todas las clases para obligarnos a vivir en la dictadura del capital. Y el tercer ciclo de endeudamiento es todo esto junto. Eh, más los negocios de los amigos de los dueños del capital, indispensables para que pasara lo que pasó. Hubo como 3 etapas en el gobierno de Macri. Una primera etapa que fue volver a la normalidad, entre comillas, donde inclusive escuchamos a algunas personas decir, no, del cepo se salió sin ningún problema. Miren, la inflación que padecemos y que padecimos se puso en marcha con la salida del cepo. Se puso en marcha con el pago a los fondos buitre y se reforzó con el ciclo de endeudamiento, porque a mí no me gusta cuando se dice que es multicausal. Vieron que hay batallas que se dan que generalmente son algunos de los que no están dispuestos a pelear contra nada. Pienso en Guzmán. Una gran batalla porque en una hoja del Fondo Monetario digan que la inflación es multicausal. Mirá, yo creo que es mejor buscar las causas y decir, en Argentina la inflación está indisolublemente atada a las devaluaciones. Indisolublemente atada. O ir un paso más, si quieren, y buscar una explicación más general. Y yo, ¿qué pasó? Un celular, si Ah, se puede apagar. alguien escuchó. Yo creo que la inflación, vieron que el presidente dice, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Bueno, yo no estoy de acuerdo. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno de la puja distributiva, que puede tomar distintos disfraces. Puede ser alimentada por lo fiscal, puede ser alimentada por una devaluación, pero el fenómeno tiene que ver con la puja distributiva, tiene que ver con el esfuerzo de los gobiernos y las clases populares porque mejore el salario real, tiene que ver por el esfuerzo de los dueños del capital, que son los que nunca abandonan la lucha de clase, como dijo Warren Buffett, por quedarse y apropiarse de la producción de las sociedades. Pero ahí tenemos que buscar. Después puede ser monetario porque es una tautología, porque es una identidad contable, pero no una relación causal. Yo estoy convencido que la causalidad va de puja distributiva a fenómeno inflacionario. Por eso, fíjense, ¿no? Macri decía que la inflación del kirchnerismo era insoportable. Y claro, era chiquita. Por eso era insoportable para él. Y puso en marcha un proceso inflacionario con una mega devaluación y con una serie de medidas más, sobre todo con lo que tiene que ver con eliminar cualquier cuestión de orden de movimiento de los flujos de capitales, eh, puso en marcha ese proceso inflacionario que le sirvió a las clases dominantes para quedarse con el esfuerzo de la sociedad. Entonces, esa primera etapa, gran parte de la sociedad y de nuestra fuerza había comprado, y hoy lo vemos reflejado nuevamente, que algo había que normalizar, que es otra palabra que creo que habría que tratar de correr del discurso público, pero da para otra charla. Y esa etapa fue tomar deuda
para pagarle a los buitres, que eran alrededor del 7% del total de la deuda que en el gobierno de Néstor y de Cristina se logró renegociar voluntariamente, pero en términos muy, muy duros. No se puede hacer política si no estás dispuesto a pelear y a ser duro. Es otra construcción eso. Miren lo que pasó 2015-2019, ¿no? Cuando pretendés hablarle a todos, quizá no le termines hablando a nadie. Hay que gobernar para todos, pero hay que escuchar en términos diferenciales. ¿Quién puede decir que hubo un sector de la vida económica o social argentina que en el 2015 no estaba sensiblemente mejor que en el 2003? Dígame cuál es ese sector. No existe. Ni aquellos que quieren lo peor para nosotros no estaban sensiblemente mejor. ¿Saben por qué? Porque gobernamos para todos, pero poniendo la prioridad en quienes más lo necesitaban. Bueno, está bien. Tenemos, probablemente no lo reconozcan nunca, porque ¿quedan 5 minutos? Para que Bueno, después podamos preguntar. Vamos, entonces vamos a hacer rápido. Hay una primera etapa, que es esa, hay una segunda etapa que es hasta el préstamo con el fondo, que Argentina se convierte en el país emergente que más deuda eh, emite, y llega el momento en el cual no tiene más deuda, no tiene más potenciales acreedores donde colocar. Las escuelas no aparecieron, las rutas no estaban, los jardines de infantes no se hicieron. Lo que sí sucedió en esa época fue que Argentina se convirtió en un casino. Un casino con las cartas marcadas, porque el dueño del sabot, que era Macri, sabía a quién le daba cada carta. Y en ese camino volvió a poner en funcionamiento un mecanismo que no era la primera vez que sucedía en Argentina, pero creo que en un monto realmente inédito, que fue darle un seguro de cambio a esos capitales que habían entrado no para invertir, sino para la timba financiera, que pudieran realizar en dólares las ganancias que habían tenido en pesos, con mecanismos que puso en marcha Macri, por ejemplo, el famoso tema de las LEVAC y las LELIC, con tasas de interés que ningún inversor en ningún lugar del mundo jamás soñó en tener, pero Macri lo hizo. Macri lo hizo. Y como explicó él, rudimentariamente, bueno, tenía que pagar los bonos y no había más bonos, entonces tuvo que tocarle la puerta al Fondo Monetario. Algo que pensamos que en Argentina nunca más iba a volver a suceder. Incluso quien era ministro de Economía en ese momento había salido en televisión con un cartelito que decía no al FMI, ¿no? Cuando era comentarista de TV. Cosa que no tiene nada de malo y tendríamos que darle atención, porque ahí también se construye en el espacio público, disputando la discusión en el espacio público, también se construye este supuesto sentido común. Y finalmente pasó lo que iba a pasar desde el momento uno con Macri, volvió el Fondo Monetario Internacional. Ya había vuelto para hacer los controles de la Argentina. Nosotros, desde el momento que Néstor Kirchner, cuando Felisa Micheli fue ministra de Economía, porque fue en ese momento que se le pagó, no fue con Lavagna, fue con Felisa, que nos sacamos de encima el Fondo Monetario, y por eso Argentina pudo crecer con inclusión social en los años que vinieron. Es un hecho fundacional junto con el no al ALCA. A partir de ese momento no permitimos que hubiera más revisiones del Fondo Monetario a la Argentina. Y cuando nos quisieron embretar en esto, allá por el 2009-2010,
propusimos un diseño distinto. Dijimos, che, en el G20 somos todos países, ¿no? Somos pares. Bueno, hagamos un sistema donde nos contamos qué pasa en cada país, un panel de datos y de análisis similar al que hace el fondo, pero entre pares. Se llamó revisión entre pares, es más. Pero no permitimos que venga el Fondo Monetario a auditar el funcionamiento de la Argentina. Porque auditar las cuentas es un eufemismo para decir determinar la política. Por eso vienen disfrazados. ¿Vieron que viene una misión del fondo? Como Lord Stanley a Egipto a buscar las tumbas. Una misión, venían con el casquito, ¿qué es eso? O era una misión como las misiones evangelizadoras en la conquista sanguinaria de América. En las palabras está casi todo cuando uno mira. Y esa tercera etapa es el cepo que le quita a Argentina grados de libertad para pensar su política económica. Por eso la deuda no es una cuestión económico-financiera, es una cuestión política, sociológica, psicológica. Y esto me gustaría que lo discutamos o lo charlemos porque tiene efectos devastadores. Estamos al borde de que, enancado en ese problema del fondo y en que llegó un tipo que piensa que lo del fondo era poco, nos vamos a quedar sin país. Cosa que vamos a poder revertir, pero con muchísimo esfuerzo, si en algún momento volvemos a tomar los caminos que llevaron a los resultados que llevaron, ¿no? Que superávit fiscal, superávit comercial, cuando hacía falta, herramientas distintas cuando no hacía falta, industrialización, crecimiento del PBI, mejora de los salarios, mejora de las jubilaciones, empresas que tenían rentabilidad genuina en la Argentina, un Estado que llegaba a cada rincón de la patria para construir y colaborar en construir igualdad. Los jubilados no viven en Córdoba 720. ¿Eh? Los 3 millones de personas que no tenían jubilación y pasaron a tener jubilación, en cada rincón de la Argentina siguen viviendo. Y ese momento de caer en el fondo es el cepo. Ese momento es un momento clave en la elaboración de la dictadura del capital, porque toman el control de los gobiernos. Y cuando toman el control de los gobiernos, piensan en función del capital y por encima de la vida de las mujeres y de los varones, de las niñas, de los niños, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos. Y puede sonar poético, pero tiene consecuencias materiales muy dañinas cada vida, que ahora las estamos volviendo a ver en lo que está pasando y lamentablemente las vamos a seguir viendo en lo que va a pasar de aquí hacia adelante. Entonces, yo diría que ni siquiera es una cuestión de malos y buenos, ni siquiera es una cuestión de los insultos que recibimos, no tiene sentido ni hace falta insultar, sino discusión de ideas y sobre todo, como decía Claudia, discusión de los efectos concretos de las ideas. Las ideas no son importantes salvo por los efectos que tienen en la vida de todas nosotras y nosotros. Entonces, la deuda no es una cuestión económico-financiera, es una cuestión política, sociológica y psicológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Amado. Por ahí también los compañeros y compañeras en todo el país, los saludás allá. Yo ya aprendí, pero los ves ahí. Ahí te están aplaudiendo, fíjate con los... ¿Ves? Muy claro, Amado, ahí en el chat. Bueno,
vamos a hacer las preguntas de la siguiente manera. En el Zoom hay 2 bloques de preguntas para vos, hay una pregunta para mí y como no estoy con Pablo aquí abajo, le acercan por favor, y Franco se acerca ahí a la escalera, las preguntas de aquí del salón por escrito se le acercan a Franco ahí en la puerta mientras perdón, en el borde del escenario mientras hacemos las preguntas del Zoom. Te cuento, Amado, que siempre privilegiamos las preguntas del Zoom porque los compañeros están escuchándote desde todas las provincias. Así que le pasamos la palabra a Luis Armesto, ¿les parece? Para que haga el primer bloque de preguntas, Amado. Buenas tardes, Claudia, Franco y Amado. Ahí pasamos a una pregunta para vos, Claudia, y después paso con las preguntas para Amado. Para Claudia, ¿cuáles son las formas concretas que existen para frenar un poco todo lo que este gobierno está destruyendo, además de salir a las calles? ¿Qué posibilidad hay de frenarlo en el Senado? Pasamos a las de Amado, así hace el primer bloque de preguntas, de respuestas, Amado, luego respondo yo y luego volvemos a Amado. Hacer el primer bloque, Amado, por favor. Excelente. Para Amado, ¿cómo nos recuperamos de tantas pérdidas? ¿Cómo renacer de las cenizas? ¿Qué opinan del concepto de burguesía nacional? ¿Es posible controlar al capital financiero? La marcha hizo visible el problema, pero ¿modificó la realidad? Muchas gracias. Vamos por Amado. Bueno, ok. O sea, van a ser respuestas express, como dicen, low cost. Bueno, pero vamos primero a la que es más específica, que habla de la burguesía nacional. Miren, la incorporación de nuevas tecnologías tiene efectos en toda la actividad, no solo en la educación, la enseñanza o la comunicación, sino también en los formatos de organización empresarial. Y la desregulación que empieza en los 80 en Estados Unidos del sistema financiero y que ha venido sucediendo en todo el planeta, lleva a una deslocalización del sistema de propiedad del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Fukuyama escribió su famoso libro, ¿se acuerdan? El fin de la historia. Bueno, me parece que el fin de la historia era como un señuelo para que no veamos que en realidad lo que ellos pretendían era el fin de la geografía. Porque el fin de la geografía es el fin de los Estados-nación. Y el fin de los Estados-nación sería, en algún sentido, la imposibilidad de lucha del sistema nacional y popular en tal cual lo conocemos. Quizás sería hermoso un mundo sin naciones, pero eso ya hoy está fuera, digamos, del campo de la utopía casi. Por lo menos de la que se explicita. Recordaba. Bueno, y entonces, hablar de burguesía nacional, cuando la clave de la economía global es la deslocalización, es lleva bastantes confusiones, ¿no? Le Y aviso acá en que Argentina está nos lo viendo el muestran octavo D con al mucha frente claridad. sur, y ¿Alguien por podría si pensar que no Galperín sé, es alguien parte que de la salga de burguesía ahí, que se nacional? apuesta. Ni siquiera tributa en Aviso, Argentina, así, ¿no? está Entonces, tranquila. es Bueno, como si alguien que vive en un edificio dijera, yo no voy a pagar las cuotas de las expensas, ni las extraordinarias ni las ordinarias, ninguna. Y desde ahí pontifica. Pero este asunto de la deslocalización creo que le agrega un grado nuevo de dificultad a cómo pensar una burguesía nacional. Porque inclusive aquellas actividades que están localizadas obligatoriamente, ya sean los campos o las fábricas o lo que fuera, como les decía antes, vivimos en un mundo donde toda actividad es reducible al sistema financiero, por ende, las actividades localizadas también. De hecho, la extranjerización de muchas empresas nacionales o en muchos países tiene que ver con esta idea
de la financiarización de la propiedad. Ahora, hay mucho para hacer, que es parte de la primera y de la tercera pregunta, inclusive de la que tocaba vos. Nunca el campo nacional y popular tiene derecho a pensar que no hay nada para hacer, porque la obligación es luchar contra la corriente. Si no, pierde razón de ser. Nadie debiera votar a un espacio nacional y popular que no está dispuesto a disputar el campo de lo posible y lo que hay que hacer. Yo creo que en Argentina debiéramos diseñar y poner en marcha un sistema financiero por fuera de Basilea para atender economía de pequeña escala, en particular cooperativas y actividades que hagan los municipios. Porque la verdad es que es inconcebible que en este país el nivel de concentración que hay, por ejemplo, en la actividad alimentaria. Y hay experiencias municipales que llevan adelante muy buenas tareas respecto a producir comunitariamente bienes alimentarios. Y creo además que sería una forma de eludir parcialmente la restricción externa, porque hay actividades que no necesitan tanta cantidad de dólares como otras actividades para ponerse en marcha. Y además serviría para disputar precios a actividades monopólicas u oligopólicas, que no tiene razón de ser de por qué son, salvo un modelo de concentración económica basado en la financiarización de la economía. Y salvo esto de entender que trae Basualdo, que la cuestión de los grupos económicos que toman decisiones en función del grupo y no de cada una de sus actividades. Entonces, me parece que la complejidad de la cuestión de la burguesía nacional nos tiene que alentar a pensar alternativas de cómo generar actividad económica, productiva, local, de bienes y servicios a través de nuevos mecanismos. Y acá hay muchísimo para hacer. Está en la Constitución del 49. Me parece que está en la idea que Cristina había puesto en marcha de la industrialización de la ruralidad, cosa que con tiempo se podría llevar a cabo, creo que muy, muy adecuadamente. Y me parece que es como una política que podría tener resultados positivos en muchos objetivos al mismo tiempo. Y particularmente el principal eje que debe tener un gobierno nacional y popular, que es mejorar la distribución del ingreso. Y la cuestión de la modificación de la realidad, bueno, yo creo que del 45 al 55 la vimos, del 2003 al 2015 la vimos. Hay que entender que la lucha en esta etapa contra la dictadura de capital no es una lucha pequeña, lo vimos hoy en el Congreso en la Cámara de Diputados, pero es la única lucha que vale la pena dar. Vieron que un eslogan del gobierno nuestro era: no hay que dar batallas que no se pueden ganar. Y me parece que ahí hay un problema conceptual tremendo, ¿no? Porque la humanidad ha vivido dando batallas que no se podían ganar y muchas veces efectivamente no se han ganado. Pero sobre esas derrotas y sobre esos cuerpos y sobre esos sufrimientos, sobre esas muertes, han surgido los grandes logros de la humanidad, como puede ser la jornada de 8 horas o gran cantidad de derechos. Creo que esa historia nos obliga a dar las nuevas luchas que no se pueden dar, como podría ser la lucha por las 4 horas de trabajo o la jubilación igualitaria. A mí me preguntaban cuáles podían ser formas concretas, ¿no? de militancia de este tiempo. Y por un lado, reitero un concepto, hoy no encontraba la palabra, ahora la encontré, un concepto de mi exposición que no encontraba la palabra justa. Hay temas que condensan todos los temas de su época. La palabra condensación no encontraba. Hay temas que condensan los temas de su época. Y está en nosotros, en la inteligencia estratégica, encontrar los temas que condensen, como fue el caso de la lucha por las universidades o este anhelo de Pitu Salvatierra
y este anhelo de tantos y tantas de que alguna vez el hambre como crimen sea una idea que condense. ¿Mm? Así que por un lado, estar buscando los temas que condensan una época. Y por el otro lado, esas formas concretas de la militancia va a tener que estar poblada de cuerpos, no de avatares en redes sociales. Digo avatares no en el sentido que lo dijo Cristina de la película, sino de perfiles imaginarios donde somos bellos, viajamos, no tenemos defectos. Hay que ponerle cuerpos a estas luchas y por lo tanto está muy bien que participemos de los debates de las redes sociales, pero discúlpenme cuando los compañeros y compañeras me responden que militan en las redes sociales, discúlpenme porque no estoy de acuerdo. Hay que habitar las redes sociales, hay que recorrerlas, es un ámbito de actuación, pero la militancia necesita indefectiblemente cuerpos. Cuerpos en el ágora de la calle y cuerpos en formas creativas en distintos territorios. Y cuando digo territorio, no digo solamente el territorio geográfico, sino digo territorio cuando hablo de ámbitos de actuación de cada uno de nosotros. Solo cada uno de nosotros, situadamente en su ámbito de actuación, puede pensar cuál es la forma creativa que tendrá la militancia de este tiempo. No hay docencia, no hay curso del Patria que le pueda decir a cada militante qué militancia tiene que llevar adelante en su territorio, en su ámbito de actuación y poniendo su cuerpo. Lo que estamos seguros es que es por ahí, eso seguro. Y en ese sentido, a eso que vamos a hacer, le vamos a poner formación, porque esto lo pidió Cristina, y seguramente el Instituto Patria sea un ámbito de formación, no de militancias territoriales. El Patria ilumina esas militancias, pero no las reemplaza. Eso siempre lo aclaramos. Es un ámbito de debate, de estudio, de formación, que en ningún caso reemplaza las militancias de los cuerpos en territorio. Lo mismo pasa con las redes sociales. Pero aquí nos formamos y aquí iluminamos ideas que no van a encontrar en muchos otros lugares. Y además tenemos que formarnos para este tiempo y para estas formas creativas porque no hicimos todo bien. Y tenemos que encontrarnos con la insatisfacción de nuestro pueblo. Esa insatisfacción democrática, Cristina en el documento le empieza a poner nombre y apellido. Empieza a hablar de nuestros retrasos burocráticos, de un Estado que muchas veces ha lentificado trámites sencillos, de una escuela pública que termina no siendo la mejor opción para las familias de nuestros barrios. Hay mucho que discutir acerca de la propuesta que vamos a hacer en los próximos ciclos electorales. Hay que ir al encuentro de esa insatisfacción con el Estado, con la democracia y con nuestras ideas. Y esas formas creativas para llevar adelante en ese ágora que es la calle, seguramente va a alimentar o a fortalecer los frenos institucionales, porque la otra parte de la pregunta me consultaba sobre cómo se frena en el Senado. Yo no sé qué está pensando cada senador o senadora de nuestra fuerza. Estoy segura que están pensando lo mejor posible y con inteligencia. Tenemos verdaderos cuadros, enormes cuadros nuestros en el Senado. Ahora, todo lo que ellos piensen o lo que ellas piensen va a estar fortalecido por las ideas creativas y con cuerpos presentes que nosotros pongamos desde nuestros ámbitos de actuación y desde la calle. En ese sentido, voy a decir algo que aprendí en acompañamiento de personas en consumo. Hay muchas formas creativas. Ayer la multisectorial largó el 1.000.000 de firmas contra el DNU, la bancaria hizo también el 1.000.000 de firmas contra el cierre del Banco Central, y otros piensan en marchas, y otros piensan en congresos, y otros piensan en multisectoriales. Cuando yo le pregunté a un terapeuta cuál era la mejor forma de acompañar a una persona con problemas de consumo, porque un día se me ocurría una cosa y el otro día se me ocurría la contraria, me dijo, cuando hiciste la primera cosa, tuviste la primera conducta, la primera forma de acompañamiento, y cuando hiciste lo contrario, en las dos formas lo hiciste pensando que era lo mejor y con toda la convicción de la que sos capaz, absolutamente. Bueno, entonces las dos valen.
Entonces, toda idea militante a la que le pongamos el cuerpo, las convicciones y la pasión va a ser una idea que fortalecerá nuestra militancia. Así que a crear compañeros con mucha inteligencia y en diálogo entre nosotros. Sí, a mí me salvó. Vamos entonces, perdón, vamos con Luis y el segundo bloque de preguntas para Amado. Perfecto, ahí me queda el segundo bloque. Y dice así, es romántico nuestro mensaje, lo entendemos, pero ¿qué pasa en la cabeza del votante? ¿Cómo se le explica a la gente que vienen por sus recursos? ¿Qué pasa? Con la Empezar política, desde ahí. sí. ¿Qué pasa en la cabeza del votante? ¿Cómo se le explica a la gente que vienen por sus recursos? La segunda, con la política actual, ¿es posible algún grado de crecimiento que habilite a los votantes a reconocer a Milei y elegirlo en las elecciones de medio término? ¿Este caos puede llevarnos a una guerra civil? Esas son las preguntas del Zoom. Son casi la contestación. Gracias. Bueno, no sabemos si va a ganar en medio término o en la guerra civil. No, bueno, procesos como este nos generan ese nivel de confusión, ¿no? Y estamos todos en elaboración de lo que vamos viendo. Yo creo que en algún sentido es una etapa para escuchar más que explicar, ¿no? Hay un marco en el cual nuestra fuerza, en sentido amplio, se mueve y tiene un núcleo de ideas, pero para encontrar los condensadores, me parece que hace falta mucha escucha con ese votante que queremos convencer, porque es muy difícil que alguien te venga a explicar que lo que vos hiciste está mal y que yo te digo la posta. Me parece que eso requiere otra forma de... cada etapa, como decía recién Claudia, ¿no? Requiere distintas formas de interacción. Me parece que hoy es un momento de escucha. El día de la plaza que tenía que ver con el reclamo de la educación pública, a mí me pareció que fue un momento de una intersección enorme, porque había una intersección que estaba el pueblo, pero también estaba la sociedad, ¿no? Y también estaban los universitarios, y también estaban personas que entendían que se estaban llevando puesto la institucionalidad argentina. Me parece que esas intersecciones son lo que le van a dar una potencia tremenda al campo nacional y popular en los tiempos que vienen, y eso requiere mucha escucha. Creo que la pregunta empezaba diciendo que era medio romántico lo que dije, eh, y me parece que tenemos que recuperar la amorosidad. Me parece que el ida y vuelta de los 12 años y medio tenía mucho que ver con reconocer las necesidades y que el que tenía la necesidad reconocía que lo reconocían. Había una dialéctica de amorosidad muy profunda en el hacer de esos tres gobiernos, que se reflejaba en infinidad de cuestiones, pero siempre se reflejaba en la vida. No, fíjense que no estaba el debate del superávit o el déficit fiscal. ¿Por qué? Y porque se resolvían las cuestiones de la vida, de los sueños, del porvenir, del hoy. El gobierno de Néstor fue un gobierno de resolver el hoy como yo creo que pocas veces se ha visto. Y los gobiernos de Cristina tenían un énfasis en construir un porvenir a través de modificaciones institucionales sin abandonar el resolver del hoy. En el 2011, el tratamiento de la prensa al gobierno y a la figura de Cristina era brutal, agresivo. No es que empezó después. ¿Cuál era la diferencia? Y que en cada rincón de la Argentina había un hecho de amorosidad del vínculo de la vida del gobierno con la familia, que podía pasar por una obra de agua corriente, de una jubilación, o de una computadora, o de una vacuna, pero construían, condensaban
actos de amor. Y me parece que eso fue lo que hizo la diferencia y por eso hoy estamos aquí con las cosas que están pasando, no nos van a vencer. Porque el vínculo no es un vínculo economicista, es un vínculo del amor. Me parece que tenemos que recuperar la escucha y ese vínculo es mucho más difícil en la situación actual de la Argentina, porque las urgencias ponen lo material por encima de todo, pero aún ahí yo creo que hay lugar para... Ya la escucha es un acto de amor. Y el entender el ida y vuelta y la dialéctica es un acto de amor. Y me parece que ese es el gran distintivo, porque si a mí me preguntaran eh, cuál fue el eje central del kirchnerismo, del peronismo, eh, tanto en el 45 al 55 como, y también podríamos hablar del 73, 76, es la igualdad. Si uno mira, todas las políticas estaban orientadas a un piso mínimo de soporte de igualdad y tratar de irlo elevando cada vez. Y esa es la forma de que la sociedad se reconozca, nos reconozcamos en el amor. Y esa es la única manera de construir un país justo, libre y soberano. Vamos entonces con las preguntas. Disculpas que no les damos la intervención así libre, quizás lo podamos hacer en nuestra última clase porque no escuchan los compañeros y compañeras de Zoom, lo que ustedes puedan estar comentando. Disculpas, pero ya lo vamos a hacer. Vamos con las últimas, quedan unos 15 minutos para que vos con lo que te pregunte ahora Franco puedas cerrar, ¿te parece? Y después dejamos, sí, y después dejamos unos minutos porque todos se quieren sacar fotos con vos. Entonces, por eso tengo que dejar 5 minutos finales para las fotos. Bueno, vamos. No, no pasa, no hay problema. Vamos, no, sí, después en todo caso, la compañera de esa letra grande después se acerca y se lo pregunta a Amado. ¿Mm? Vamos. Bien, bueno, son temas bastante relacionados a lo que se estuvo hablando. La primera pregunta es si este tercer ciclo de endeudamiento pretende terminar el trabajo que hizo la dictadura, la última dictadura cívico-militar, en el sentido de que busca destruir las fuerzas productivas. Otra pregunta nos dicen si crees que el pueblo tiene otra herramienta además de la protesta, teniendo en cuenta la crisis de representatividad y la fragmentación del peronismo. Y luego continúa preguntando si crees que debemos dejar de reproducir teorías económicas eurocentristas y crear teorías que se amolden a nuestra realidad sociocultural y cómo pensás que se debería hacer. Y la tercera, va cuarta en realidad, ¿qué importancia le dan a las redes con el triunfo de Milei? Acá, entendí la letra de la compañera. Sí, acá entendí la letra, comprendí la letra de la compañera. Dice, ¿qué papel puede o debe tener la ciencia o reflexión económica para, desde lo programático, desde lo popular, revitalizar el rol de la gestión política como regulador y articulador, como reguladora y articuladora de la vida de los pueblos? Bueno, muchas gracias. Respecto a terminar el trabajo de la dictadura genocida cívico-militar, sin duda el sentido socioeconómico que tiene este gobierno es el mismo, pero el mismo fue el de Macri también. O sea que pensar que en la historia de los pueblos hay un momento donde se culmina una tarea, yo creo que es un error desde lo que hacemos nosotros y desde lo que hace el enemigo. No hay que pensar en cuestiones. La historia me parece que no tiene un punto de llegada. Y en esto creo que el peronismo tiene una filosofía propia, ¿no? Porque los pensamientos del iluminismo
eh, parece que siempre apuntan a que hay un lugar a donde llegar. Y eso me parece que es más religioso que de pensamiento. El peronismo es como una doctrina para atravesar un río que no tiene orilla, que en definitiva es lo que le pasa a las personas en términos de su vida, a los gobiernos. Uno se va encontrando con dificultades nuevas, van apareciendo necesidades nuevas y entonces el campo nacional y popular está obligado a pensar y ejecutar respuestas nuevas. Y esto se enlaza con la otra pregunta que tenía que ver con la economía eurocéntrica. Yo te diría que la teoría económica que se enseña ni siquiera es eurocéntrica, es anglosajona. Eh, y me parece que, bueno, ahí hay mucho para leer al Sir Argumedo, ¿no? De qué y cómo hacer ciencia. Me parece que tanto entre el 45 y el 55, el 73-76 es muy corto y con ruptura, es muy difícil de analizar, pero sin duda entre 2003 y 2015 nosotros teníamos presupuestos y planteos teóricos distintos al de la ciencia establecida, por lo menos la que más difusión tiene. Y eso llevó a que ejecutáramos políticas públicas distintas. Un tema que hoy puede sonar escabroso, pero creo que hay que prepararse para discutirlo. Porque vieron que hay muchas discusiones que vienen de adentro, que parece que son la discusión secundaria, pero en realidad es un fantasma de la discusión principal. Yo leí ayer a Culfas, por ejemplo, los Twitter y qué sé yo. Y en realidad piensa, que igual que Macri seguro, y casi igual que Milei. Y otra vez, no importa lo que piensa, sino lo que hizo cuando estuvo, ¿no? Porque me parece que hay para analizar que el gobierno de Alberto Fernández consolidó las dos políticas más graves de Macri. Y esto no es si es igual, si es distinto, si la pandemia. Corrámonos un poco y miremos. Las dos políticas principales de Macri, Alberto Fernández las profundizó, que es la política de la deuda y la política del lofer. Son dos casos en los cuales el país del 2023 es peor que el país del 2019, porque la deuda la pasaron por el Congreso, ¿no? Es cierto que nuestra fuerza, hubo parte que se plantó y no lo votó, también el caso de Máximo Kirchner poniendo la cara, el cuerpo en esas situaciones, me parece que es muy importante, pero el gobierno hizo otra cosa. Y ni que hablar con el tema del lofer. Hasta los jueces que la Corte Suprema dijo que no tenían que estar donde estaban, hoy están. El caso del procurador, ¿no? Eh, es un caso curioso, la transitoriedad vitalicia. Son como dos conceptos que tienen poca lógica. Pero también esto me parece que lo tenemos que pensar, discutir y debatir, porque si no, si no tenés el marco teórico y los presupuestos de donde comenzás, después llegás al gobierno y decís, bueno, no se podía hacer nada. No, no, termina trayendo a Milei, ¿no? Entonces, me parece que estas cosas hay que discutirlas. Y es importante esta reflexión, pregunta, que tiene que ver con si no necesitamos una alternativa. Yo creo que no solo la necesitamos, sino que la actuamos. Por eso explica muchas de las cosas que sucedieron, ¿no? Y lo que es cierto es que ahora va a haber un recorsi de esa situación, lo cual nos va a obligar a pensar mucho más en cuáles son los mejores mecanismos, porque la otra está en pensar, no, si no tengo todas las herramientas no se puede hacer nada. Y eso es lo contrario a lo que hizo Néstor y Cristina. Miren, las transformaciones de la Argentina se hicieron con las leyes de Dromi. Cuando uno piensa Julio De Vido y la tarea que operativamente y políticamente llevaba adelante con la instrucción y el respaldo político de Néstor y Cristina, suena imposible.
Cuando nosotros recuperamos el sistema jubilatorio, remendamos la ley de Menem, porque teníamos que hacer la consecuencia entre lo transformador y hacerlo ya. Entonces, no es que si el mundo no es como yo quiero, no puedo hacer nada, ¿no? Que parece mucho como comenzó este gobierno, ¿no? Que bueno, DNU, ley base full. eh, Me parece que sí, que necesitamos reflexionar mucho sobre esto y me parece que nos autoasignamos un demérito que no tenemos, que es el supuesto no academicismo. Porque lo que Alcira enseña en sus textos es que hay que disputar eh, no solo el fondo, sino los cánones y la forma de ese supuesto academicismo. Y me parece que incluso en los programas eh, de investigación, no solo los programas de enseñanza, sino los de investigación, está el tinte anglosajón de qué y cómo estudiar. Y las sociedades son situadas, tienen su historia, tienen su geografía, tienen su momento en su propia historia que no es sincrónico con el momento de la humanidad. Es decir, bueno, en este momento no se puede hacer nada porque la humanidad va para... No, no es sincrónico. Porque si queremos, miremos los ejemplos mismos del mundo hegemónico y dominante. Las políticas que fueron llevando adelante las fueron cambiando en base a sus propias necesidades. Inglaterra fue esclavista y fue el primer país en abolir la esclavitud, ¿no? Fue proteccionista y fue el campeón del libre cambio. Entonces, me parece que hay que mirar en una forma que no sea frívola las teorías políticas y económicas y que además sean poco dogmáticas, ¿no? Creo que esas fueron características de las que vale la pena abrazar muy fuerte del 2003-2015. ¿Algún comentario que quieras hacer? Voy a aprovechar claramente. No, notas cosas menores que noté que me parecieron muy interesantes, como quizás un puntadito final, que me parece importantísimo entender el concepto del FMI, que parece algo tan macro, tan ajeno y tan lejano, pero que al final tiene que ver con cuestiones materiales del día a día. Porque el FMI es un actor central en una lógica que es una lógica extractivista, ¿no? Una lógica extractivista no solo de recursos naturales, sino extractivismo financiero. Y en esta lógica de traducir todas cuestiones financieras, pienso también que están extrayendo cuestiones de nuestra propia vida, de nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestras cosas que hacemos, son extraídas por sectores financieros que al final son sectores que nunca pierden en esta timba arreglada. Y también me parece muy interesante recalcar sobre esta falsa neutralidad de la racionalidad hegemónica, que hay un argumento que me parece interesantísimo, que siempre lo veo y me parece que se repite mucho en muchos gobiernos, que es el argumento de lo inevitable, que con el argumento de lo inevitable se vuelve moralmente aceptable cualquier cosa. Entonces, no importa qué proponga, lo más destructivo, el fondo, una negociación, destruir los salarios, destruir todo, al marcarlo como inevitable, se hace moralmente aceptable. Aceptamos cualquier cosa, o sea, cualquier cosa es justificable. Entonces me parece que es súper interesante y me lleva a la reflexión, la charla esta es discutir si es realmente inevitable o es realmente como se está proponiendo algo en el momento que se nos propone, ok, eso realmente es inevitable, eso realmente es objetivo de cómo está planteando, para discutir un poco los argumentos que están de fondo y a eso pues permitirnos llevarlo a la acción. Lo inevitable se construye. Sí, acá estaba diciendo en voz baja, Amado, que hacer creer que algo es inevitable es una construcción política y social. Una aclaración sobre un debate, a mí me encanta espiar el chat ahí atrás, me encanta, ya estoy ricanchera, vos, mientras van dando la clase, va sucediendo la clase, chusmeo siempre el chat. No voy a entrar en un debate que hay interesantísimo sobre
si se milita o no se militan las redes. Hay distintas posiciones y ahí las dejo y dejo a los especialistas de nuestro instituto. Yo lo que insisto es que una cosa es habitarlas, recorrerlas y militarlas y otra cosa es creer que ahí se agota todo. Así que no voy a entrar en ese debate. Pero sí voy a tratar de refutar, si me sale esto en un minutito, una hipótesis que surgió en el chat que me interesa, no sé si refutarla, pero al menos dar mi posición. Milei no ganó por las redes. Milei ganó por el poder, porque para el poder concentrado, para el capital financiero, para los sistemas imperiales, esa marioneta era perfecta. Era una marioneta encubridora de todos los negocios que ellos ya tenían previstos que accedan al poder y al gobierno de la Argentina. Esa marioneta con ese personaje entre siniestro y tremendamente atractivo para las cámaras, es el personaje perfecto para encubrir lo que hay que encubrir. Entonces lo quería aclarar porque si no pareciera que es la inteligencia de este personaje a la hora de las redes, que la debe tener y la Pepona y todos estos personajes también tendrán su inteligencia, pero la verdad que es un personaje apañado por el poder porque le es absolutamente conveniente. Perdón, pero no quería dejar de decirlo. Porque si no creemos que el todopoderoso es el personaje o la marioneta, perdón. Si quería no, sí, esto da para no terminar nunca más. Sí, no, Me parece que la marcha del 24 de las universidades, una de las cosas que termina es con la infalibilidad claro, del Milei comunicador. claro. Le pone un fin a eso, que me parece que tenemos que tener la inteligencia para construir sobre eso. Y algo del FMI, porque es un error de muchos gobiernos, no del de Néstor, no del de Cristina, esto de que ahora hay un FMI bueno. Vieron que siempre aparece el FMI bueno. El que mejor lo explica es un pensador, politólogo norteamericano que es Zbigniew Brzezinski, en realidad es polaco, pero trabajó para los gobiernos norteamericanos. Tiene un libro que no está traducido, que se llama Visión Estratégica, donde en un párrafo él dice con toda claridad, lo que le queda a Estados Unidos hoy son las herramientas de dominación institucionales que generó después de la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario, el Banco Mundial. O sea, tenemos que entender que son herramientas de ejecución de las políticas públicas de Estados Unidos sobre el resto. Entonces, no importa que mañana la pongan a Claudia al frente del FMI, porque la función es otra cosa. No hay buenos o malos. El interés de eso no va a suceder. Pero tengo una mala noticia para tu bolsillo, no va a suceder. Pero eso, si no entendemos estas cosas, es frívolo tratar los temas de intereses como si fueran otra cosa, ¿no? Y eso pasa mucho. Que nos quedamos, sí, nos quedamos con esa hipótesis tan potente de Amado, de toda su charla, ¿no? Aquello que se presenta como ciencia, aquello que se presenta como certeza, busquemos detrás qué intereses hay. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes aquí en este mismo teatro y en el Zoom con todos ustedes.